Gloria al nombre de Jesús. Gracias. Gracias al Eterno por esta bella oportunidad. Cordial saludo para todos los oyentes de las diferentes estaciones radiales y los diferentes medios de comunicación de las redes sociales, a los grupos en WhatsApp. Mis amados, les invito a ir al consejo de la palabra de Dios y vamos a leer Lucas capítulo 7, versículo 22, bajo el tema ¿Quién es Jesús? Leemos en nombre de Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, mucha atención, es anunciado el Evangelio. Dios de los cielos, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya. Bien, mis amados, ¿quién es Jesús? Aunque Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Oiga, ¿quién enviaría a Juan a bautizar con agua? Vámonos al capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea que fue Dios el que lo envió. El que me envió a bautizar, dice Juan. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oh, mi amado, sinceramente Juan es la figura de ese pastor que hoy bautiza en agua. Y Jesús es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que recibirían los que creyesen en él, dice la Escritura. Sin embargo, Juan envía a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? ¿Por qué Juan dudaba de Jesús si eran parientes? Se criaron y crecieron juntos. Juan era mayor 6 meses que Jesús. Elizabeth y María, sus madres, eran familia. Sin embargo, Juan dice: yo no le conocía. ¿Qué era lo que Juan no conocía de Jesús? ¿Sabe? Lo que le había dicho el que le había enviado: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oh, mi amado, eso no lo sabía. No lo sabía. En su naturaleza humana, como pariente que era, Juan le conocía. Pero lo que él no conocía de Jesús, era ese carácter divino. Era ese oficio de enviado de Cristo, de Redentor, que de aquí en adelante Jesús desempeñaría por ser Dios, por ser el Salvador. Oiga, pues Dios es el único que salva.
Eso sí lo tenemos bien claro. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, mucha atención, es anunciado el Evangelio. Vea, a través de claves, a través de pistas, Jesús le estaba haciendo saber a Juan quién era él. Es por eso que el Evangelio escrito por Juan es doctrinal. Presenta a Dios en su manifestación de carne, manifestación visible del invisible, a la que se conoce como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, oiga, no es otro, distinto a lo que llamamos el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Abraham. El Hijo de Dios es Dios encarnado. Según a los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. Porque en Él, dice la Escritura, habita o mora corporalmente toda la plenitud, o sea, la llenura, la totalidad de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Mi amado, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Habían visto las señales que solo Jesús había hecho. Porque Juan usa la expresión señales. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Capítulo 3 de Juan, versículo 2. Nicodemo dijo a Jesús estas palabras. Oiga, también habían oído a Jesús perdonar pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2, versículo 5, eso se lo dijo al paralítico. Surge la pregunta, ¿quién es Jesús? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oh, Él os bautizará en Espíritu Santo, Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 1, versículo 8. Y Lucas capítulo 3, versículo 16. Vea, sabemos que el Señor es el Espíritu, eso lo sabemos, porque eso lo reza la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. El único Santo Espíritu es el Espíritu del Señor. No hay más. Lo reza Efesios capítulo 4, versículo 5. Un solo Señor. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. El versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En todos. Mi amado, Jesús es el Señor. Jesús es el verdadero Dios. Él es quien bautiza con Espíritu Santo. Entonces, ya sabes quién es Jesús. Juan lo presentó en sus dos naturalezas. En cuanto a su naturaleza humana, Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la ofrenda por el pecado. Juan capítulo 1, versículo 29. Pero en su naturaleza divina, la cual él no conocía, escuche bien, descubre que Jesús es el Señor,
el que bautiza con Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 33. Descubre que es el que perdona pecados. Vea, cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, es bautizada por Jesús, pues Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. ¿Sabe que a muchos le acontece lo que a Juan le sucedió? Conocía a Jesús en su naturaleza humana, como hombre, siervo e hijo, hasta que Dios mismo le mostró su divinidad. Oiga, y ahora sabe que Él es Dios. Él es el Señor y Padre de todos, en todo y por todo, mi amado. Este es Jesús. Queremos hacer saber en sus dos naturalezas. Jesús es quien dio el entendimiento a los apóstoles para conocer al que es verdadero. Dice Juan en su primera epístola, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es Jesús, mi amado. No hay más, no hay otro. Jesús es único. Por eso Jesús es Dios. Mi amado, aquí hay tela por cortar, pero gracias a Dios por este espacio concedido. Qué bueno es haber estado juntos, aprendiendo del Maestro Jesús. Recuerde que le habló su servidor y amigo el hermano Pedro desde un rinconcito de la costa norte de Colombia, transmitiendo a través de Radio Celestial, la voz de Jesús a las naciones desde Cali, Dimensión Estéreo desde Cartagena, Cristian Estéreo en San Andrés, ETD es Tiempo de Dios en Cúcuta, Radio Visión Colombia en Bogotá, Radio Luz a las Naciones en el país del Salvador, la señal RCTV en Oxford, Inglaterra, para el Ministerio Radial TV Fuente de Vida, la estación amiga Andina 96.5 FM Estéreo Input Los Andes, para el programa Amanecer con Dios y cápsula femenina de emisora Cielo en Cartagena, como todas las demás estaciones radiales que muy gentilmente difunden este poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Puede comunicarse a través del WhatsApp 321-668-6481 en Colombia. Recuerda que si su estación radial está fuera de Colombia, marque el indicativo más 57 321 668 6481. Con un fuerte abrazo a la distancia, en nombre de Jesús.